Personajes insignes, Sofonisba Anguissola. ¿Por qué la elegí? Porque en su momento, en el Renacimiento, como les puse ahí, fue la primera gran artista mujer, que destacó en el Renacimiento italiano y sin embargo no pasó a la historia. O sea, cuando se escribió la historia en el siglo XIX, pues prácticamente a todas las mujeres las dejaron por fuera, y fue a finales del siglo pasado, que en el siglo XX, pues que se empieza como a revalorizar el papel de las mujeres en el arte y sobre todo el de Sofonisba, que sus obras han sido muy valoradas, han estado presentes en la corte española y en diferentes cortes italianas y europeas, y sin embargo su nombre fue borrado de la historia y muchas de sus obras fueron atribuidas a otros. En los 80s, María Cuché, investigadora española de origen alemán, inicia una investigación, digamos que su tema es los pintores de la corte de Felipe II, con Juan Pantoja de la Cruz, Alfonso Sánchez Coello, y aparece esta pintora de Sofonisba Anguissola. ¿Y cómo aparece así de pronto? Pues porque no son los textos, digamos, los textos oficiales, sino las cartas de las damas de la corte, y de pronto textos no oficiales le ayudaron a ver que este personaje existía y pues no pasó a la historia. Entonces ella publica en 1989 una investigación sobre Sofonisba en España como parte de los retratistas de la corte. En 1994 se hace una exposición en Cremona, Italia, donde ya se resalta este personaje, se juntan sus obras. La exposición fue llevada a Viena, a Washington, pero no llega a España, a pesar de que ella fue retratista dentro de la corte española, porque el director del Museo del Prado de ese momento no consideró que era suficiente, pues, mérito para que ella expusiera en España. Y ya en el 2003 publica Retratos y retratadores, Alfonso Coello, sus competidores Sofonisba Anguissola, José de la Rúa, Roland Moix, centrada en la corte de Felipe II. Y como les conté, muchas de sus obras se le atribuyeron a otros. Ella fue borrada de la historia. María Cuché atribuyó varias de las obras a Sofonisba. Ya en el 2019 es la primera gran exposición en el Museo del Prado, donde se exponen dos artistas, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, en el marco de los 200 años del Museo del Prado. En 2019 estuvo, como ven, hasta febrero del 2020. Las pusieron juntas porque eran italianas y mujeres, digamos, que estaban reivindicando. Sofonisba es anterior a Lavinia y hay una gran diferencia en cuanto a el contexto de cada una, que es lo que iremos viendo. Entonces, Lavinia Fontana era hija de pintor. Entonces, si nos ubicamos en ese contexto del Renacimiento, en los talleres de los pintores, obviamente los pintores tenían hijas mujeres y las mujeres pues aprendían el oficio. Entonces muchas veces tenían hijos y hijas, y generalmente el hijo varón era el que heredaba el taller, pero las hijas eran muy buenas y muy hábiles para trabajar en el taller. Entonces ellas pues hacían muchos detalles y muchas cosas, pero a veces no había hijo varón, o una de las hijas era mucho mejor que los hermanos, como es el caso de Lavinia, y Lavinia va a regentar su propio taller. O sea, ella cuando fallece su papá, ya ella después regenta su propio taller y va a trabajar en Roma y va a ser retratista del papa que está en el momento. Y en fin, ¿no? Y generalmente las mujeres que estaban en estos talleres se casaban con artistas también, o sea, con hombres que eran también pupilos del mismo taller del papá. Entonces, una mujer no podía, aquí todavía no existen las academias de arte, sino que
era este estudio medieval que entraban al taller de un artista desde muy jóvenes, se hacía como un contrato entre los papás y el artista, y los jóvenes se iban a vivir a la casa del artista, y eso pues para una mujer era imposible, o sea, eran inaceptables. O sea, las mujeres solo se podían preparar en el taller del papá. Pero, ¿quién era Sofonisba? Bueno, Sofonisba, Anguissola, que es como la lectura italiana, que es con la U, Anguissola, ella es una joven noble, pero es de una nobleza, no es la alta nobleza que tiene mucho dinero, sino que tiene sus apellidos y es parte de la nobleza, pero no tienen mucho dinero. Es como estas noblezas venidas a menos, ¿verdad? O de segundo nivel, digamos. Entonces ella no era hija de artista, sino que su papá era dentro de esta nobleza renacentista, era un humanista que le interesaba pues prepararse en todos estos campos, digamos, de las humanidades, de la música, de la pintura, y asistía pues a estas reuniones humanistas. Y ella nace en Cremona, que en ese momento era parte del milanesado, que era como se le llamaba a toda esta zona, que era del Ducado de Milán, y todos los alrededores eran partes del milanizado, que en ese momento pertenecía a España. Pertenecía a Carlos V, y cuando Felipe II se casa con su segunda esposa, María Tudor, le regala de regalo de bodas el milanesado, o sea que ella es súbdita del Imperio Español. O sea, ella es española porque es parte nace en el milanesado. Bueno, ya veremos más en detalle su historia, ese es pues el tema de hoy, pero quería un poco que pensáramos, que viéramos el contexto más atrás. Siempre hubo mujeres artistas. Incluso en la prehistoria, no podemos saber si los que pintaron fueron hombres o mujeres, porque es la prehistoria antes de la historia y eso no está escrito, pero en una conferencia que hubo en España, había una exposición, una conferencia en 2012, se presentó una imagen de una mujer pintando y el público saltó. Pero ¿cómo ponen una mujer pintando? Bueno, ¿y por qué no mujer y sí hombre? O sea, se quedó esa inquietud de como pudo haber sido mujer, pudo haber sido hombre, y esa puerta pues queda abierta. En la antigüedad tenemos el texto de Plinio el Viejo, que llega a nuestros días en su Historia Natural. Él escribe y dice que una mujer corintia llamada Cora fue la primera que pintó al querer inmortalizar el perfil de su novio antes de la batalla, un mito de la Grecia del siglo VII antes de Cristo. O sea, según Plinio el Viejo, una mujer se inventó la pintura en esta escena tan romántica, que fue motivo muchas veces representado durante el romanticismo. Se va a representar muchas veces este tema. Esta es una versión de 1775 y hay muchísimas. Y Plinio el Viejo, en ese mismo tratado, habla de Timarete, Irene, Calipso, Aristarete, Laia y Olimpia, mujeres pintoras también. Las menciona y dice que ellas, al igual que los colegas varones, se formaban en el taller familiar. O sea, no es distinto de lo que les acabo de contar del contexto del Renacimiento. Aquí hay una diferencia, y es que Plinio nos decía que las mujeres trabajaban los mismos temas. O sea, no había eso de que solo, que iremos viendo cómo las mujeres solo podían trabajar ciertos temas más adelante. En la antigüedad parece que no, pero que eran en menor número, había menos mujeres que hombres, y no recibían siempre los mismos elogios. Entonces, estas historias maravillosas de estas mujeres de la antigüedad fueron pintadas, sobre todo en la Edad Media, como esta miniatura que estamos viendo de esta mujer pintando precisamente un desnudo, un tema que más adelante será pues prohibido, ¿no? Y en la Edad Media, para ellas, en la Edad Media nosotros tendemos a, bueno, todo en general se tiende a imaginar los monasterios de hombres con sus escritorios y los hombres todos haciendo las copias y pintando miniaturas, pero
en los monasterios de mujeres también había escritorios y también pintaban miniaturas. Había desde los los monasterios, digamos, más ricos hasta los más sencillos, que incluso pues no eran unas copias como con la misma calidad de los otros, pero había, o sea, existían mujeres que pintaban en la Edad Media, como es el caso de En o Ende. Con esos dos nombres ha pasado a la historia. Bueno, la imagen que puse ahí es solo una ilustración de una mujer sentada sobre la bestia, porque el Beato de Liébana eran textos que comentaban el Apocalipsis. Entonces, de estos textos que hizo el Beato de Liébana se hacían copias tanto en los monasterios de hombres como en los monasterios de mujeres. Entonces, aquí está firmado bueno, no lo sé leer en latín, pero quiere decir que es pintora, es sierva de Dios y emeritus sacerdote. Entonces se menciona a En y a Emeritus como los que trabajan en esta obra. Aquí se menciona. En esta otra, por ejemplo, ya aparece esta abadesa autorretratada en una miniatura, ofreciéndole a la santa la obra que hizo. Entonces ya tenemos un autorretrato entre los siglos X y XI. Claricia, entre los siglos XII y XIII, en esta época en que el arte era una actividad anónima dedicada por entero al servicio de Dios, ella tuvo la osadía de retratarse en el palito de la Q. Entonces la ven columpiándose en el palito de la Q y además dice Claricia en sus hombros. Entonces es como quien dice, yo estoy aquí, yo lo hice. O sea, ¿sí? Entonces vemos como las mujeres no estaban, era un mundo anónimo, sin embargo, se mostraban de alguna manera algunas. Por ejemplo, ella en 1125 y 1119, errada, ella hace el Hortus Delicarium, que era como una especie de, todo esto en el contexto monástico, ¿no? Hace como una enciclopedia donde reúne todo el saber del momento que tenían ahí a la mano, y ella se autorretrata también. Hace retratos de todas las monjitas de la orden y ella se autorretrata también. Y aquí, el último de estos, tenemos a Guda, que se retrata en la D y además sosteniendo ese como lazo que dice Guda, una pecadora, escribió y pintó este libro. O sea, aquí estamos presentes las mujeres y los autorretratos. Pues tenemos evidencia desde la Edad Media. También en el final de la Edad Media, el florentino Giovanni Boccaccio, en De Mulieribus Claris, hace un primer libro occidental dedicado exclusivamente a biografías de mujeres, algo como lo que va a ser Vasari más adelante, de las biografías en un par de siglos después. Él incluye en su libro 106 mujeres famosas, no todas artistas. Están incluso aquí incluidas las mujeres de las que habló Plinio, y decía, sin importar si han sido buenas o malas, pero mujeres famosas e importantes quedaron aquí, ¿no? Y como antecedente de Artemisia, también en el Renacimiento, porque les dije en la primera imagen que ella era la primera del Renacimiento, tenemos a Catarina van Hamsen. Lo que pasa es que la diferencia es que ella es una pintora flamenca que se formó en el taller de su padre. Volvemos al mismo contexto. Ella se forma en el taller de su padre y pues de él recibe los materiales y todo lo necesario para ser artista. Ella es la primera que hace un autorretrato con caballete. Entonces eso también va a marcar pues lo que tendremos más adelante. Y fíjense que se pinta con un vestido muy elegante de terciopelo, que obviamente no es el vestido que uno va a usar cuando va a pintar, pero se está mostrando con toda la dignidad de que soy pintora, lo puedo hacer y lo hago. O sea, aquí tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces ella es un antecedente. Como les digo, el apoyo de su padre pues es clave. Ella va a trabajar tanto retratos como temas religiosos de devoción en pequeño formato, que era como lo que podían trabajar las mujeres. Ella a los 20 años ya era una pintora consumada, porque al ser hija de artista podía empezar a trabajar desde muy, muy temprana edad, y ella va a dejar la pintura cuando se casa. Ella se casa con el organista de la catedral,
deja la pintura, pero después va a entrar a la corte de María Habsburgo, la hermana de Carlos I, y ella va a estar en la corte de Madrid antes que Sofonisba. O sea, ellas no se van a conocer, pero es un antecedente. Y como todos los, digamos, como una mujer del Renacimiento, se muestra que sabe pintar, sabe tocar, ¿sí? Sabe tocar un instrumento y todo eso, y pues ayuda con las obras pues, que hace su papá, ¿no? Digamos que es parte de su trabajo, pero formada en un taller. Bueno, y ahora sí, ya vimos todo el contexto para que se hicieran una idea. Llegamos otra vez a Sofonisba. Ella se puede considerar pionera en lograr reconocimiento artístico en la época del Renacimiento sin proceder de familia de artistas. Entonces ella nace dentro de una familia noble que, como les conté, no tiene muchos recursos económicos, pero se mueven dentro de esta nobleza culta, humanista y todo esto. Incluso Vasari, que es el que escribe las vidas de los pintores y escultores y artistas más famosos de la época, que considera a Miguel Ángel como el top, o sea, con Vasari, ella va a escribir unas palabras sobre, le dedica a Artemisia, dice, se ha dedicado con más estudio y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo a las cosas del diseño, ha hecho cosas rarísimas y bellísimas en pintura, o sea, fue tan significante su obra que hasta Vasari la menciona. Como les digo, no pertenece a una familia de artistas, era de familia noble. El hecho de ser de familia noble también era un obstáculo para ser artista, porque ella no podía pintar a gente de una menor condición que ella, digamos, y eso hacía que tampoco pudiera, digamos, que hacer lo mismo que hacían. Con el tiempo, digamos, va a haber artistas modelos, pintoras que habían sido modelos y aprenden a pintar, pero ellas se mueven como en ese bajo mundo y no se ven mal. Pero una mujer noble pues no podía moverse en el mismo mundo que se mueven las modelos o los hombres. Entonces, su padre lo que hace, bueno, él tiene 6 hijas mujeres y un hijo varón, entonces a todos los manda a estudiar pintura, a música, o sea, todo lo que tenía que saber una persona culta de la época, y va a entrar con un pintor local que se llama Bernardino Campi. El padre pues es algo rarísimo porque eso nunca se había dado, porque ella no va solita, sino que en algunas fuentes encontré que iba con Elena y en otras que también con Lucía, con su otra hermana, que van 3, pero no fue sola. Prácticamente se fue a vivir a la casa de Bernardino Campi, que era como se usaba con los hombres. Entonces se logró como el acuerdo de que ella fuera a estudiar al taller de Bernardino Campi, ¿no? Y por esa época estaba triunfando Miguel Ángel, que tampoco venía de una familia de artistas, y también Miguel Ángel decía que, no sé si recuerdan, que era de una familia noble. Entonces, digamos que es un precedente de que se puede, ¿no? Pero ella es mujer. Pero entonces, como les decía, ella no tiene acceso a modelos, entonces se forma pintando autorretratos y a su propia familia, porque era muy importante. Uno se podía formar o con modelos o con imágenes de otros artistas, o en este caso del natural, y la única manera de que ella podía acceder al natural era con su propia familia. En estas obras de su etapa cremonesa, de su formación, ella sí pone una inscripción que generalmente dice, bueno, en este caso dice que ella es cremonesa y se pinta a la edad de 20 años, ¿cierto? Su primer maestro, Bernardino Campi, que es como les digo, inicia la actividad con él en 1543, viviendo en su vivienda. Puse junto a sus hermanas porque no sé si fue una o dos, porque en las fuentes decía distinto. Y eso fue un hecho muy revolucionario, de enviar a sus hijas donde un pintor. Hay notas donde ella le escribe mandándole saludos a la esposa, a los hijos, o sea que se ve que fue una relación muy linda de viviendo con el artista, ¿no? De esta obra hablaremos más adelante,
porque se le hizo una limpieza y ya no está así. Pero digamos que en el momento que se le hizo, este es, digamos que una de las opiniones más aceptadas es que es su maestro pintándola a ella, pero ella a su vez lo está pintando a él, pintándola a ella. Entonces es como que yo superé a mi maestro porque yo lo puedo pintar a él pintándome a mí, y Sofonisba juega con el juego de miradas, ¿sí? Ellos nos están mirando a nosotros, pero nosotros somos Sofonisba que la estamos pintando a ella, ¿verdad? Bueno, este maestro, el Bernardino Campi, a los 5 años es requerido en Milán y pues para unos trabajos, entonces ya no puede seguir siendo su maestro y va donde un segundo maestro, Bernardino Gatti. Este maestro le va a inculcar a ella la influencia de Correggio en sombras y fondos, o sea, que a través de este maestro le llega la influencia veneciana a ella, de la pintura veneciana, y en este fresco que vemos aquí, de El milagro de los panes y los peces, en este refectorio, ella ayuda en los rostros. Entonces ya hay como ya empieza pues a trabajar en obras eh, pues importantes, ¿no? Entonces las hermanas Anguissola van a abrir un camino a partir del cual las mujeres van a empezar a ser aceptadas como aprendices de los maestros del momento, algo que era absolutamente nuevo. Bueno, Elena, que es la que seguro estaba con ella trabajando, decide abrazar la vida religiosa en 1551. Lucía se va a morir muy joven, Ana María deja la pintura cuando se casa, Minerva se decide por las letras, en fin, Sofonisba era como el proyecto del Papa. Entonces el Papa decide, él era como un comerciante fracasado que nada le salía bien y decide que Sofonisba es su emprendimiento. Mi hija pinta muy bien, entonces las pinturas que ella hacía, él las regalaba en las diferentes cortes. Acuérdense que Italia en el Renacimiento estaba dividido en diferentes cortes y mandaba la presentación y las obras de la hija para que la conocieran, posiblemente para conseguir contratos y todo. Entonces, ese es el emprendimiento del papá. Sofonisba, como era mujer, no podía cobrar, y también por ser de familia noble tampoco podía cobrar. Pero el papá encuentra la solución, digamos, poniendo que en el contrato o lo que sea, que lo hace por mandato de él. Entonces ahí sí, digamos, encuentra, digamos, esa solución, envía retratos a los nobles, trabaja, promociona el trabajo de su hija. En este retrato de Elena es el retrato que se hacen antes de entrar al convento, ¿no? El que queda para la familia. Posiblemente Elena siguió pintando, pero no tenemos obras de Elena en su periodo religioso. El hecho de haber retratado su familia le va a dar a ella como esa familiaridad en los personajes, porque los puede analizar con calma, los conoce, y eso nos muestra un retrato que va más allá del retratado, ¿no? Que nos muestra como toda esa parte psicológica. Entonces ya tenemos 2 maestros. Después tiene otro maestro, el miniaturista Giulio Claudio. Bueno, ella viajaba con su papá, que le promovía era el emprendimiento del papá, como les digo, por todas las cortes italianas. Mantua, que estaba bajo el poder de la familia Gonzaga, y Parma, gobernada por Margarita, la hija natural de Carlos V, con su segundo marido Octavio Farnese. Y ahí estaba don Giulio Claudio, originario de la actual Croacia, y él le enseña a trabajar en miniatura, que en muchos de los cuadros de ella están esas miniaturas. Ven que él tiene en la mano un medallón de miniatura que, como pasa con toda la obra de Sofonisba, se decía que era otra alumna la que estaba retratada, pero ya se vio que era Sofonisba, y que Sofonisba hizo esta obra donde en agradecimiento pinta a su maestro, y le vemos pues toda esa familiaridad y esa cercanía con él, ¿no? Más adelante el Greco va a pasar por esta misma corte, va a ser alumno de este mismo maestro, y hace también, él posiblemente vio el retrato de Sofonisba que estaba ahí y se influye para hacer su propio retrato, ¿no? Y
ella hace su miniatura, su medallón en miniatura. Esto mide 8 centímetros por 6. Es un autorretrato, es un medallón en pergamino. Y un poco para avalar que ella está, no, ella no es una mujer sola que anda por ahí pintando, sino que está avalada por su padre. Aquí se forma el anagrama del nombre de su padre. O sea, si ustedes observan, encuentran la A, la M, ¿sí? Amilcare, que a propósito es un nombre de origen cartaginés, de donde viene el nombre. Y alrededor del medallón que ella sostiene, está diciendo que ella se llama Sofonisba Anguissola, que es de Cremona, que es doncella. Era muy importante la palabra Virgo, que ya virgen, entonces eso lo ponían. Ella es doncella y que lo pinta de su propia mano con ayuda de un espejo, o sea, de modelo real, ¿no? Entonces vemos también esta belleza. Y como parte de su formación, Miguel Ángel pues estaba en auge, era el artista más famoso de la época. El padre le envía este boceto a Miguel Ángel para mostrarle qué bien trabajaba su hija. Y el objetivo de buscar artistas que lo patrocinen era también para que él le mande dibujos suyos para que a ella le sirvan para seguir estudiando. Es que acuérdense que no hay referencias, o sea, ¿dónde más puede pintar si no es los modelos o ir a la iglesia a copiar el retablo? O sea, entonces era un recurso. Él le manda este dibujo y Miguel Ángel le plantea un reto y le dice, no, está muy bien hacer una sonrisa. O sea, eso es, en esa época se estaba viendo, digamos, el poder de los artistas de poder mostrar emociones. Y le dije, sí, que bien una sonrisa, pero mándeme un niño llorando, porque pintar niños es difícil, niños sonriendo es difícil, pero niños llorando es peor. Entonces el papá le dice a Sofonisba, y Sofonisba tenía este retrato de su hermano Asdrúbal, que lo picó un cangrejo, una langosta, y entonces él está llorando y su hermanita, que probablemente es Minerva, lo está consolando. Entonces Miguel Ángel queda encantado y acepta ser su tutor a distancia. En la casa de Buonarroti ahí están las cartas del papá de Sofonisba, que pidiendo el favor, que esto y esto. Entonces, más adelante, como ella viaja estudiando pues con el papá, va a tener el viaje a Roma, donde va a tener la tutoría a distancia de Miguel Ángel. O sea, él no tenía un taller como tal, que ella iba a estudiar al taller, sino que le da bocetos, ella los copia y digamos que va a tener tutoría de Miguel Ángel. O sea, para que veamos la importancia del artista de la que estamos hablando. Una de sus obras más famosas de esta etapa de formación cremonesa es la partida de ajedrez. Son sus hermanas Lucía, la mayor, Minerva y Elena, creo. Bueno, son 3 de las hermanas. Están jugando ajedrez, que el ajedrez es un juego masculino, ¿sí? Es un juego de estrategia. Entonces ella está mostrando que en esa familia las mujeres se instruyen. Además, está mostrando su posición social con los vestidos. Los vestidos están muy lujosos y tienen el poder económico de tener una sirvienta, que es la que tenemos aquí. Yo les había dicho que ella, por ser noble, no podía representar gente de un rango menor, pero la sirvienta pues es parte de la familia, ella no está saliendo a la calle a pintar a otra gente, ¿no? Si observan el paisaje con atención, están viendo la referencia veneciana que les comentaba. El arte veneciano pues tiene pues todo ese paisaje de fondo y ese colorido que vemos a continuación. Y en la parte del borde del marco del ajedrez dice, bueno, en español, Sofonisba Anguissola, virgen, que era lo que les decía, hija de Amilcare, pinta a partir de una imagen verdadera de sus 3 hermanas y una criada en 1555. Ex vera effigie, eso lo incluye mucho para decir de modelo, o sea, de gente viva está pintando, ¿no? Dentro de sus retratos de esa época está su mamá. De su mamá no sabemos nada, sino que era de una posición también noble, pero una posición un poco más alta que la nobleza también tenía como escalones, digamos, y esta era una posición más alta. Con ella, esta es la segunda esposa porque él se separa de la primera porque no le da hijos, entonces esta es la segunda esposa. Y en esta obra pues vemos también la expresividad de las obras de Tiziano,
el naturalismo de Bernardino Campi, la carnalidad de Corello, refinamiento de Bronzino, o sea, todos los artistas famosos del ambiente que ella veía, que ella pudo conocer sus obras, pues lo vemos influenciado en su trabajo. Y este está firmado también, Sofonisba Guisola, virgen también, lo que les decía, ella era una doncella. Entonces seguía pues dentro de este marco. Como les había contado, esto ya se los había dicho, Elena ingresó al convento, Lucía murió joven, Europa era la otra. Hacía retratos grupales, pero no encontré ninguno. Minerva sería escritora, Asdrúbal músico y Ana María se va a retirar a contraer matrimonio. Aquí tenemos 2 obras de Lucía, se dice que Lucía era muy buena también, pero falleció muy joven. Y esta es la única obra de Ana María firmada, que es estas obras religiosas de devoción de pequeño formato, que eran un tema, digamos, de los que trabajaban las mujeres. El retrato se consideraba un tema como de segunda categoría, que era apropiado para una mujer que pintara retratos, siempre y cuando, pues, como ven, la gente que podía pintar, ¿no? Este es un retrato de su padre, Amilcare, muy orgulloso, mostrando a su hijo varón que llega al fin, al último de la familia, es el hijo varón. Y esta obra, y una de las hermanas pues que está ahí, tiene también ese juego de miradas que hace Sofonisba, que uno se mira al otro y el otro al otro, y a la vez alguno de ellos la mira a ella, o sea, sale la mirada. Ellos no se miran entre sí, sino es este juego de miradas. Esta obra tiene aspectos interesantes, y es que no la termina toda, la falda le falta, a la mano le falta. Entonces el hecho de no haberla terminado ayuda a ver cómo pintaba ella, y saber cómo pintaba ella en esta etapa va a ayudar a las atribuciones. Como les dije al principio, la primera etapa sí es firmada, pero más adelante no. Por ejemplo, esta obra estuvo atribuida durante muchos años a Aníbal Carracci, que es ya un pintor del inicio del barroco, de la escuela boloñesa, y pues hoy en día ya se le devolvió la autoría a Sofonisba, porque esta es una obra que no está firmada, y ella se está mostrando, al igual que el artista de Anna Van Hassen, sabe tocar, ¿sí? Sabe pintar, sabe tocar, sabe leer, ¿sí? Entonces es una persona culta. Y en esta época, que es 1555, es cuando viaja a Roma y recibe el apoyo de Miguel Ángel, ¿no? En el Renacimiento viene la reivindicación de los pintores, porque antes, en la Edad Media, se consideraban artesanos. El pintor estaba al nivel del zapatero, del que hacía el mueble, el que hacía la ventana, ¿sí? En el Renacimiento, el artista demuestra que es un humanista, que tiene que estudiar y saber matemáticas y todo para la perspectiva y todo esto. Entonces no es un trabajador manual, el artista es un intelectual, y ella pues se muestra que sabe leer también y escribir, y ahí vemos la firma en el cuadernito, y también dice Virgo, ¿verdad? Ella es virgen, y cuando hace la obra. Regresa a Cremona después de haber estado en la temporada romana, bajo la tutoría de Miguel Ángel. Sigue por las ciudades del Milanesado haciendo retratos y pinturas de devoción de pequeño formato. Fue muy solicitada, se le pedían muchas obras. La nobleza y el clero quería ser retratado por ella, y los retratos de su familia siempre van a estar presentes, como en este caso el retrato de su hermana Minerva. Algunos ejemplos, por ejemplo, este joven tenía 9 años y acababa de fallecer su padre y había heredado, digamos, todo. Entonces es como el retrato oficial, y lo vemos contra la columna, que simboliza como esta estabilidad de que él va a ser ahora el centro de la familia, la fidelidad familiar con el perrito. Y durante mucho tiempo también estuvo atribuido a otro artista, ¿no? De estos hermanitos, que posiblemente se ha dicho que son los hermanos de ella y no sé qué, pero está más de acuerdo que es el mismo chico que acabamos de ver. Entonces son encargos que hacía una joven dama, recorriendo pues estas cortes. También podía retratar, como este monje, gente con moralidad probada. O sea, él sí era digno de ser retratado, entonces ella, por ser noble, pues podía retratarlo.
Y Caselli, que era un poeta cremonés, a ella, el Pietro Antonio Lanzoni, que le decían el Torrentino, era el canónigo de la Catedral de Cremona, y para su habitación encargó personajes famosos. Entre esos, este poeta, que si ven en el borde del libro, ahí está el nombre de él, pero al desbaratarse la colección, como muchas obras de sofonismo, en algún momento se dijo que era San Pedro. Entonces, ven que hay un crucifijo, y porque tenía las llaves, ¿sí? Y porque pues él era un señor muy devoto, entonces tenía igual. Entonces, incluso se le cambia el color a la bata, y en una restauración y en una limpieza se dan cuenta que el mantel miren acá, empiezan a limpiar. Es un mantel que usaba Sofonisba en muchas obras. Se usaba mucho usar estos como, no manteles, sino alfombras orientales turcas, que digamos que era un símbolo de estatus tener el dinero para poder comprar una alfombra de este tipo. Pero entonces se empezó a limpiar y ya no se siguió limpiando para dejarlo un poco más original, ¿no? Entonces, esta es una obra de esas que no solo perdió la atribución. Ese 377 es de la colección a la que pasó después, cuando ya va a estar registrado como San Pedro. Entonces son obras que van pasando de una mano a otra, y en el camino van perdiendo la autoría. También, para poder volverle la atribución, sirven otras obras. Por ejemplo, en esta, de un retrato de un viejo, que sí está firmada, que tiene la misma como alfombra de la mesa, y es muy parecido. Entonces eso ayuda también a la atribución. Bueno, y en el anterior sí existía un texto que decía que ahí ya le encargaron ese personaje. Bueno, entonces ella, como les conté, vivía dentro del milanesado. Digamos que ella era parte de su ciudad natal, era parte del Imperio Español. Y en 1558, dentro de todos los retratos de personajes famosos, hace un personaje del tercer duque de Alba, que era el gobernador del milanizado, en nombre de Felipe II, que está perdido o está atribuido a otro y todavía no lo han encontrado. Y él queda fascinado con esta joven dama noble, culta, que pintaba, que tocaba música y todo esto, y se la recomienda a Felipe II porque tenía planeado o estaba por casarse con Isabel de Valois, su tercera esposa, que en ese momento apenas tenía 13 años. Y Isabel de Valois venía de una corte renacentista francesa, de lujos, de cultura, de bailes, de música. Y la corte de los Habsburgo española era una corte muy severa, muy rígida. Las princesas que se casaban con los españoles casi que temblaban de pensar que iban a llegar a eso tan estricto. Y él quiere consentir, Felipe II tiene como 32, 33 años, quiere consentir a su joven esposa, y le parece excelente que Sofonisba sea parte de las damas de honor de la reina. Entonces le encargan a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gobernador de Milán, que se encargue de todo, de hablar con el papá, de cuadrar las cosas, y para esto, ¿no? Entonces aquí está Felipe II y Isabel de Valois, y que ella era hija de Enrique II de Francia y Catalina de Medici. Y pues aquí como para que la ubiquen, ¿no? Entonces, ser dama de honor, pues era un gran honor. O sea, era mucho más, para una dama de la nobleza, era casi que más importante que ser la mejor retratista del sector. O sea, ser dama de honor era por encima de esto. Además, pues era la corte más importante o de las más importantes del momento. Entonces, pues aceptan, y antes de viajar a España, ella junto a sus papás va a residir un tiempo en la casa del duque de César, y mientras se prepara todo, y ahí va a realizar varios retratos. Ella no puede cobrar, sino que recibe regalos en compensación, y en esa estancia
van a pasar muchos artistas, por esa corte pasan muchos artistas y entre los artistas se usaba hacer intercambios de autorretratos y hacerse obras los unos a los otros. Y hay otra versión de esta obra que se las mostré antes, que ella estaba con vestido negro. Entonces, una versión es que es el maestro, pero este cuadro lo pinta más o menos en 1559 cuando está en la corte de Milán. Entonces hay quienes dicen que qué sentido tiene pintar al maestro tanto tiempo después, ¿sí? De que fue alumno de él, y no hay ningún retrato de Bernardino Campi para estar seguros de que él es Bernardino Campi. La otra versión es que es Horacio Beclio, el hijo de Tiziano, que estaba ahí en la corte y ellos tuvieron oportunidad de conocerse y cuentan que pudo haber habido una cierta atracción entre ellos y que se intercambiaron autorretratos. Entonces, una versión es que ella lo pinta a él, pintándola a ella, y que probablemente está al revés, ella pintándolo a él, digamos como hubiera habido romance o no, porque o alguna cierta atracción, no tenía ningún futuro porque ella ya había sido elegida como dama de corte, eso ya le marcaba el futuro, y él era la mano derecha de su padre que no lo podía dejar. Entonces no había nada que hacer, o sea, él no se podía ir a España, ya no se podía ir a Venecia, entonces esto quedaba olvidado. Si se fijan ustedes, tiene dos manos ella, porque en la limpieza es que varias obras, así como el San Pedro que tenía ese como negro encima, al limpiar ese negro apareció una mano que hay quienes están partidarios de esta versión, que ellos están agarrados de la mano, pero ya la mano de abajo con el guante es la original. Esta foto todavía se encuentra en internet, pero ya la obra parece que ya solo le dejaron una mano, porque sí se ve algo extraña, digamos, para que sea la versión. La pintura llegó a la Pinacoteca como de Siena, en el 1900, llegó como un anónimo veneciano, y fue después que se le hace la atribución. Y aquí está de negro, y aquí está el vestido limpio, ya pues después de la limpieza del 96, y aquí hay un retrato de Horacio Beclio en el cuadro de la Madonna de la Misericordia pintado por su papá, que los papás usaban pues muchas veces de modelos a los que tenían cerca, y dígame si no se parece, o sea, yo siento que sí, o sea, de él sí tenemos foto y de Bernardino Campi no, pero como muchas de las cosas de la vida sofonisma, muchas todavía son suposiciones, ¿no? Entonces se los dejo para que lo piensen. Y también otro intercambio, por ejemplo, Pompeo Leoni, sofonisma lo pinta a él, que es escultor, y se dice que su hijo le hace, Pompeo Leoni le hace una medalla a ella, porque es escultora. Esa medalla está en el Museo Británico, le puso interrogación porque en el museo no dice el autor, entonces pero es hecho por este Pompeo Leoni, que ella probablemente pudo haber hecho esta pintura. Entonces sí se daba ese intercambio. Bueno, ya casi nos vamos a España. Entonces ya estaba en el milanizado, compartiendo con todos estos artistas cuando ya viene el viaje. Y este señor Brocado Pérsico, que lo vemos en este cuadro, es el encargado de llevarla pues llevarla hasta España. Y él dice que era un pariente de los Anguissola, lejano, muerto de amor por ella, o sea, siempre estuvo enamorada de ella. Incluso él era miembro de los Caballeros de Jerusalén y le solicita una dispensa al Papa para romper el voto de celibato, porque él tenía la esperanza de que tal vez si yo la llevo a España puede haber algo, pero no. Llega a Madrid como dama de honor de Isabel de Valois. Isabel de Valois tenía 16 damas de honor, de las cuales 7 españolas, 8 francesas, y Sofonisba, que era como la otra española, porque acuérdense que era parte del milanesado. Lo de las damas de honor, muchas veces las nuevas reinas, las princesas, llegaban con el montón de damas de honor y en las fronteras las despachaban. Pero Felipe II le permitió tener 8,
pero también que tuviera españolas para que aprendiera el idioma, las costumbres y todo, entonces que estuviera eh, equilibrado. Sofonisba tenía 27 años cuando llega a la corte y ya era muy mayor para ser dama de la corte. O sea, las meninas tendrían 9, 10, 11 años. Digamos que ser dama de la corte era un honor para cualquier familia noble y mandaban a sus hijas y el rey se iba a hacer cargo de todo, el día de mañana de la dote o para el convento o para casarse. O sea, eso era una maravilla para cualquier familia noble. Y las damas, dentro de sus funciones, por ejemplo, las meninas, las menores, jugaban con la reina, se entretenían, pero también estudiaban, todo lo que la reina, perdón, las princesas estudiaban, ¿no? Entonces, qué música, qué poesía. Pero Sofonisba llega como maestra de pintura de la reina. Entonces, ella tenía, digamos, ese como trabajo importante, ¿no? En la época de Felipe II, en 1561, es cuando se traslada la corte a Madrid. Primero estaba en Toledo, parece que a Isabel de Valois le caía mal el clima o lo que sea, y Palacio no era como de su agrado, y ya pues le toca el cambio, y cuando Sofonisba llega, todavía el Alcázar está en obra. Entonces, y las damas, las habitaciones de las damas quedaban dentro del mismo Alcázar. También había jóvenes en la corte, pero ellos no vivían en palacio. En cambio, ellas sí las cuidaban como que fuera un convento. O sea, el rey se preocupaba, le garantizaba a la familia que sus hijas iban a estar perfectamente bien. Aquí tenemos un autorretrato ya con el vestido oficial de dama de honor de la reina de España. Y dentro de las múltiples ocupaciones que tiene tiempo de enviarle a su familia este retrato con la misma criada que vimos antes, que hay documentación que la acompañó. Entonces, ella tenía una deuda con la criada y se la lleva, pero la deuda, ella regresa por alguna enfermedad y finalmente pues cobra la deuda, pero la vemos que hace ese retrato. Entonces, ella pinta a la reina, pero no es la retratista oficial de la corte. Aquí, por ejemplo, vemos a la reina con este es un retrato de estos oficiales de corte con el vestido totalmente, digamos, el vestido elegante, que es el de mostrar en los retratos, junto a la columna, que es como símbolo de nobleza y del estatus, y tiene en la mano el retrato de Felipe II, como las miniaturas que Sofonisba sabía pintar y lo hacía bien. De este retrato hablaré más adelante porque él lo hizo, pero es interesante cómo hay este otro retrato que está firmado Sofonisba Lomenila Anguissola, que es el apellido del esposo que va a tener después, pero me adelanto un poco para que vean la similitud con el retrato que les acabo de mostrar. Entonces es como que si tuviera ella ese chiquito, ¿cierto?, con el que se basa para hacer el rostro y se lleva como ese recuerdo de la reina. Y para que vean lo importante que era, en los archivos se conservan cartas entre el pontífice y la pintura. El padre le escribe el papa, le contesta a Sofonisba: Santo Padre, he conocido por el nuncio que desea un retrato de mi señora realizado por mi mano. Considero un favor singular que me permita la posibilidad de servir a vuestra santidad y he pedido el permiso de su majestad, que ha sido concedido rápidamente, sabiendo el afecto paternal que su santidad le profesa. Aprovecho la oportunidad de enviárselo por este caballero, o sea, el nuncio. Será un gran placer para mí. Si he gratificado el deseo de su santidad, debo añadir que si el pincel pudiera representar la belleza del alma de la reina a sus ojos, sería maravilloso. Yo, por mi parte, he utilizado la máxima diligencia para presentar lo que el arte puede mostrar. Madrid, 16 de septiembre de 1561, la más humilde sierva de su santidad, Sofonisba Anguissola. Entonces estamos viendo, por un lado, ella, se me olvidó decirles, no era había retratistas de la corte, estaba Coello, después Tomás Moro, ¿sí? Ella no era como la apropiada para hacer este encargo del Papa, ¿sí? Pero digamos que como ella le daba clases de pintura a la reina y la reina la va a querer tanto,
la deja que la pinte y los retratos de la reina que ella hace gustan más dentro de la corte que los que hace el retratista real. Entonces, digamos que, y ella siempre va a mantener una buena relación con el retratista real porque en realidad pues ellos son los que le van a conseguir los colores y las telas y toda la cosa. Es más, la técnica de ella va a cambiar cuando va a estar aquí porque ya va a usar otro tipo de soportes y otro tipo de pigmentos. O sea, la relación era buena y ambos, los retratistas de la corte y ella se nutrían pues mutuamente, ¿no? Entonces el Papa no realiza ningún pago porque no se podía por el retrato, pero le envía diversos regalos y objetos devocionales en agradecimiento, ¿no? Entonces le contesta, dialecta hija en Cristo, hemos recibido el retrato de nuestra querida hija de la reina de España que nos han enviado. Nos ha dado la máxima satisfacción, tanto por la persona representada a quien amamos como un padre por la piedad y las buenas cualidades de su mente y porque está bien ejecutado y con diligencia por su mano. Agradecemos y le aseguramos que vamos conservándolo como un tesoro en nuestras posesiones más selectas y elogiamos su maravilloso talento que es la menor de sus cualidades y por ello le enviamos de nuevo nuestra bendición, que Dios lo guarde. Roma, día 15 de octubre de 1561. Entonces ese cuadro está perdido. Pero Rubens, cuando hizo su paso por la corte española, hizo una copia, que es la que vemos de cuerpo entero, y a través de también Coello hizo una copia que ya no existe, que ya fue recortado, y a partir de la pintura de Coello, que era el pintor oficial, Juan Pantoja de la Cruz hace esta copia, que es la que vemos del cuerpo recortado, que es la que actualmente se encuentra en el Museo del Prado, pero tiene todas las características o sea, este viene del Papa, que no sabemos qué pasó por él, ¿no? Ella incluso se mantenía tan ocupado que Bernardino Campi, ¿se acuerdan? Su primer maestro, le escribe pidiéndole un cuadro del rey y ella le contesta, del contrato del rey que su señoría me pide, no puedo de momento enviárselo como sería mi deseo, porque aún no he pintado ninguno de su majestad y estoy al presente ocupada en hacer el retrato de la serenísima princesa hermana del rey nuestro señor para el Papa, que también va a pedir, ya se los va a mostrar, y hace pocos días que le envié el de la reina Nuestra Señora. Por lo tanto, mi querido señor Bernardino y maestro, vea usted si me ocupo en la pintura que la reina quiere la mayor parte del tiempo para ella para pintar, de manera que no puede ser paciente para que yo apenas pinte por no quitarle a ella su comodidad. O sea que tiene tanto pedido que incluso le dice a su maestra que no puede. Y la serenísima princesa hermana del rey nuestro señor es la viuda del rey Juan de Portugal, que es doña Juana de Austria, hermana de Felipe II, que cuando enviuda se regresa a Madrid para ir al convento y el Papa pues también quiere una pintura de ella y se especula que la niñita que la acompaña es una alegoría a la vida monástica que tiene 3 rosas que representan los 3 votos. Y de ella también hay esta otra pintura que si se dan cuenta es muy parecida a la anterior, pero el medallón es Carlos V. Entonces hay quienes dicen que no lo pudo haber pintado Sofonisba porque eso es cuando ella viajó, cuando se murió el papá y ahí todavía ya no había llegado. O sea, son como discusiones entre los historiadores de las atribuciones, por eso ahí pongo atribuido porque todavía no está como seguro que es de ella, pero se parece mucho. La pintura que les mostré antes, la primera de Isabel de Valois, que es la que tenemos aquí, lleva el retrato de Felipe II, lo hace para el encuentro en Bayona. Resulta que Catalina de Medici, la mamá de la reina, había enviudado y quería tener pues buenas relaciones con España y hace un encuentro donde invita a los reyes, que es su hija, y Felipe II, para mejorar pues las relaciones y buscar apoyo, pero Felipe II no puede ir, manda a su hija y llevan este retrato como diciendo de qué lado está su hija, porque lleva el medallón, como quien dice voy a negociar con mi mamá, pero está claro de qué lado estoy. Entonces lo que le manda a decir Felipe II a la reina de Francia es que lo que tiene que hacer es matar a todos los hugonotes protestantes y
pues que él no va a tolerar eso. Entonces es como marcar su lado. Y estando allá, pinta este otro retrato de la reina que en el museo está como una noble con su hija francesa, pero si ven el parecido, es obvio que, o sea, hay quienes dicen que sí es la reina y que la noble francesa pues es la pequeña que está a su lado, ¿no? Bueno, y pinta también jóvenes de la corte, el joven Farnese, que era pariente también pasó por la corte, y ella dentro de esa familiaridad tiene elementos como, por ejemplo, fíjense que él apenas está acomodando el guante, o sea, no se ha puesto el otro guante, o sea, no era ese corte rígido siempre, sino que eran estos retratos familiares que era algo nuevo por la, digamos, por la cercanía con estos personajes, ¿no? Y otro personaje de la corte que era Carlos de Austria, el príncipe de Asturias, era el hijo primogénito del rey Felipe II de España con su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal. En algún momento él era era el candidato para casarse con Isabel de Portugal. Es más, la edad correspondía más con el hijo que con el papá, pero este hijo había sufrido de enfermedades y tenía también estas enfermedades congénitas y tenía una deformación en la espalda y tenía una personalidad que torturaba animales, o sea, era una personalidad muy irascible y además estaba como sublevando contra el papá. Estaba en la época en que las Provincias Unidas de los Países Bajos se querían independizar de España y entonces él quería como estar de parte de los del otro bando. Mejor dicho, el papá termina encerrándolo y por eso la leyenda negra de Felipe II que encierra a su hijo y él hace huelga de hambre, él se quiere morir y él hace todo lo posible por quitarle todo por lo que se pueda suicidar, pero finalmente se va a morir. Entonces, pues antes de todo eso, como él era el príncipe de Asturias, pues había que hacer retratos para mandar a las diferentes cortes y los que hacían los retratistas de la corte a él no le gustaron tanto como este, que es el que hace Sofonisba, porque ella logra disimularle todas las deformidades y nos lo muestra ese temperamento irascible de una manera amable. Entonces a él le gusta tanto que manda a hacer 19 copias y solo tenemos las copias y no se conserva el original, pero es todo el estilo de Sofonisba, ¿no? Bueno, Isabel de Valois va a tener un delicado estado de salud. Como les conté, ella tenía 13 años cuando empieza pues el compromiso, creo que ya tiene 14 cuando se casan y se casan por poderes. Felipe II no va a Francia para el matrimonio. En las fiestas del matrimonio, el papá, Enrique II, se lastima en un torneo y va a morir después a consecuencia de eso, y eso va a retrasar la llegada de ella a Francia. Y además, por la edad que tenía, no había tenido su menarquía, o sea, su primera menstruación, y el rey tuvo que esperar un año para poder tener relaciones con su esposa. La primera menstruación de las princesas se publicaba, porque eso era súper importante, y la de ella fue el 11 de agosto de 1561. O sea que mientras tanto, Felipe II tenía todas las amantes esperando a que pues pudiera tener relaciones con su esposa, pero se cuenta que después fue fiel, la quería, la consentía, y ella por las cartas a su mamá también se ve que fue un matrimonio muy, muy lindo y se querían mucho, ¿no? Entonces, ella tuvo un primer embarazo en el 64 y a los 3 meses aborta un par de gemelas. En 1566 nace Isabel Clara Eugenia, en el 67 Catalina Micaela, o sea, puras mujeres, y el 3 de octubre del 68, en el último parto prematuro, muere ella y la niña, Juana, que la alcanzan a bautizar, que vivió un poquito más. Entonces, se muere Isabel de Valois muy joven, poquito después de que murió el hijo, el príncipe de Asturias, que estaba encerrado. Hay quienes dicen que tuvieron que ver, pero
pero la correspondencia de ella con su mamá pues nos muestra que ella era muy feliz con Felipe II y que parece que él fue fiel y feliz. Bueno, cuando se muere, las niñas son todavía muy pequeñas, entonces Felipe II le pide que se quede a cuidar las niñas, porque las niñas además lo quieren mucho, y se queda 5 años más, se ocupa de la educación de las niñas y en fin, ¿no? Incluso el embajador francés le escribe a Catalina de Medici diciendo que sus nietas, las infantas, están al cuidado de Sofonisba. Este retrato que ustedes están viendo de las infantas está atribuido a Sánchez Coello, pero no hay ningún precedente de que Sánchez Coello pintara niñas. En cambio, Sofonisba sí, porque recuerden que él pintaba a sus hermanitas. Este se siente todavía muy rígido, más como retrato de corte. Sofonisba hace montones de retratos que todavía están atribuidos, porque dicen que puede que no sean de él, de retratos de las niñas. Incluso Catalina de Medici en su libro de horas tiene también el retrato de sus nietas. Este no lo hizo ella, sino para que vean que se parece y pudo haber recibido alguno de los retratos de Sofonisba para la abuela, para mandar a hacer en su libro de horas. El profundo dolor y la tristeza que tiene Sofonisba con la muerte de la reina, porque pues acuérdense la familiaridad que existía entre ellas, hace esta obra como máximo dolor ante la pérdida y ella se retira como al convento, como a cuidar a Juana que estaba enferma, pero pues es cuando el rey la llama que cuide a las infantas, ¿no? Bueno, pero entonces ya empieza la búsqueda de marido. Entonces el rey le dice, bueno, ya tienes 35 años y ya hay que conseguir un marido, pero a pesar de la dote dada por el rey, que debía ser muy buena, ya no era una mujer casadera, porque para los cánones de la época ya era muy escaso que pudiera ser madre pasando los 35 años. Y ella le dice, bueno, si me voy a casar, que sea con un italiano. Yo ya un español ya no, me voy a regresar allá, en fin. Entonces, en el 72 termina la búsqueda de marido y pues elige a Fabricio de Moncada, un segundón italiano al que la dote de Sofonisba pues no le vendría nada mal, porque él era segundón y la herencia pues recaía en los primogénitos. Él era hermano del virrey de Sicilia. Se casan el 26 de marzo de 1573, se redactan las capitulaciones, o sea, cada uno por poder se casa en su país. En la boda, digamos, de parte de ella es en la capilla del Alcázar, en presencia de la nueva reina, que es Ana de Austria, de las infantas Isabel y Catalina, está el representante del novio, Ferrante Moncada. Él firmó y toda la cosa, pero digamos que se hace el matrimonio. Ella ya era de Moncada en 1573, pero había tareas por terminar. Había una nueva reina, entonces había que retratarla a ese estilo tan familiar al que la familia real estaba tan acostumbrada, porque vamos a ver que también le hacen el de corte. Ana de Austria es sobrina del rey, es la hija de su hermana María, y su hermana mayor y de Maximiliano II. Ella llega a la corte a finales de 1570 y se vuelve a la austeridad total y al luto. O sea, ya se despiden todas las damas de Isabel de Valois, solo se queda Sofonisba. Y como esta también es Austria, pues no era necesario toda esa pompa renacentista que teníamos en la época de Isabel de Valois, sino que se vuelve pues a este periodo de luto. Y se dice que el luto es porque probablemente en esa época estaban trasladando las cenizas de Isabel de Valois al Escorial, que lo estaban terminando, entonces ese era el motivo pues del luto. Estos son retratos familiares para aposentos privados. Incluso ella está, pues miren que tiene el dedo en su collar, o sea, es algo, y es un vestido como de diario, como no tan formal. Y está el famoso retrato de Felipe II, que es el que ha dado la vuelta al mundo con la imagen, que durante muchos años fue atribuido a Coelho. ¿Y por qué? Porque ella como era dama de la corte y no era el retratista oficial, ella no podía firmar.
y no recibía pago por las obras, sino que eran obras que hacía de cariño, digamos, de favor, y se le pagaba con favores y cariño, joyas, telas, digamos, se le pagaba, no se le podía pagar en dinero porque ella ya tenía su mensualidad de dama de la corte. Este retrato, durante mucho tiempo, en los años 80, cuando se hacen los análisis de radiografía y ven como que tiene cambios en la posición de la mano, ¿sí? Y si se dan cuenta tenía un traje mucho más estos como, no me acuerdo ahorita cómo se llaman esas, que se pone encima como con esa como piel, ¿sí? Entonces él tenía un traje mucho más lujoso, entonces había una versión que decía que esta era una pintura que él hizo antes y que cuando le piden la pareja con Ana de Austria, ella lo pone de luto, ¿sí? Y lo pone más sencillo y además lo sienta porque antes estaba parado con la mano acá, y es el tema del rezo del rosario, que él es como patrocinador es como en esa época que, ¿verdad? Que se viene y entonces lo pone rezando, y tiene un vestido muy, muy sencillo, solo con el toisón de oro, y la idea que el cuadro hiciera pareja con el de Ana de Austria. Entonces durante años estaba esa versión, era la versión que yo me sabía, que era como un repinte para hacerlo pareja con esta obra, incluso miren la posición de las manos, el que ella esté agarrando su collar, hace juego que él esté tomando el rosario, ¿verdad? Entonces ese juego, pero resulta que en 2019, cuando se hace la exposición de Sofonisba Anguissola, se van a juntar muchos cuadros de ella y el Museo del Prado tiene la oportunidad de hacer mucha investigación y ya existe a partir digamos, de los 2020 en adelante, ya existe una técnica para ver la tela, incluso el entramado de la tela y el rollo, como acuérdense que las telas con las que pintaban se hacían manualmente, entonces ya existe la tecnología para ver si vienen del mismo rollo. Entonces estos dos cuadros vienen de la misma tela, o sea, vienen del mismo rollo tela, lo que hicieron que llegaran a la conclusión de que fueron pintados al mismo tiempo. Lo que se cree es que el cambio de posición del rey es que probablemente cuando él vio el cuadro terminado le dijo, no, prefiero estar sentado rezando el rosario, y ella haya hecho el cambio, que eso es algo que pasa, pero no es un repinte, ya se llegó a la conclusión de que fue pintado en ese momento. Entonces aquí tenemos a Ana de Austria pintada por Sofonisba en un retrato de estos familiares característicos de ella, y aquí la tenemos un retrato de corte de prototipo de reina pintado por Coelho. ¿Ven la diferencia? Entonces, digamos que para el retratista de la corte, las reinas posan un ratito, ¿sí? Y él tiene que imaginar y lo que más importa es como el vestido, la columna, la cortina. En cambio, como Sofonisba está en las habitaciones de las reinas y está en ese ambiente íntimo, pues tiene esa opción de ese otro tipo de retratos. Entonces termina los de las infantas, Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela, para hacer juego con los dos anteriores. Una vez terminado todo esto, se embarca en su viaje para conocer al marido. El viaje empezó mal, pues en el viaje se entera de la muerte de su padre, Amilcare. Después se entera de que murió Juana de Austria, la hermana de Isabel de Valois, que tanto se querían, y por fin llega a Palermo y conoce a Fabricio, su esposo. Él era un caballero de su misma edad, pero no tenemos ningún retrato de él, eso dice mucho. Y se instalaron en el Palacio de Moncada. Él no tenía casa propia, no tenía dinero alguno, y ella no tardaría en darse cuenta de la situación económica del marido, porque lo primero que hace es invertir la dote de ella pues para vivir, en fin. Sobreviven a la peste de 1575 y el marido, como su hermano mayor había muerto, digamos que el sobrino era el heredero de toda la fortuna y él estaba en esa pelea por la tutela del sobrino, por la plata, en fin. Y todo esto llega a oídos de Felipe II y lo manda a llamar porque el haber sido dama de la corte es como una hija, o sea, siempre el papá está de acuerdo, pero el rey manda y el rey es como el papá. Entonces le dice, no, venga y aclaramos esto. Entonces él se embarca
y en el 25 de abril de 1578 encuentra la muerte en manos de piratas. Entonces ya se queda viuda y ella se queda en una situación muy complicada porque se queda con una familia que no la quiere, viuda, y están las propiedades que él compró con la dote de ella, pero ella, por ser viuda, no puede negociar, no puede hacer nada, tiene que esperar un pariente de sangre que negocie para que ella pueda heredar sus cosas compradas por... Sí, entonces bien, viaja el hermano desde Cremona, ya cuando llega su hermano menor Amílcar, él puede negociar, solucionan todo y ya, bueno, y en ese lapsus, como no hay cadáver para enterrar, ella hace esta obra en memoria de Fabricio de Moncada y se la ponen en el lugar donde la familia Moncada entierra a todos sus parientes. Entonces hace esta obra donde vemos como el ataúd, ¿verdad? Donde supuestamente estaría él, la Virgen y el niño encima, todos los acompañantes, y en el fondo vemos un mar embravecido pues por la tormenta que se ve y los dos barquitos tratando de salir a flote. Entonces, esta es una obra que hace en homenaje a su marido antes de irse. Felipe II todavía le ofreció volver a la corte española, pero ella ya había tomado la decisión de volver. Dice que tal vez motivada por la injusta condición de viuda o no quería volver a un entorno donde ya habían muerto las personas que tanto quería, y además pues las niñas ya habían crecido, ya las iban a comprometer en matrimonio, o sea, ya ella ya no. Entonces él le otorga una pensión para poderla ayudar en ese momento, en su condición de viuda. Entonces ella se va en el barco con el hermano y en la travesía tan larga conoce al capitán del barco, 15 años menor que ella, y se enamoran. Entonces, ahora sí, pues había encontrado el hombre de su vida y deciden casarse, pero cuando el hermano le dice, bueno, seguimos el viaje, le no, lo siento, te vas solo, yo me quedo con este señor, que es el que elegí, y entonces el hermano pues se va, ¿no? Ellos se paran en Pisa, mientras las aguas se calman, les dan posada en el monasterio de San Mateo de Pisa, y a ella, mientras se encontraba en el momento propicio para casarse con Horacio Lomelino. Francisco I de Medici era el que estaba gobernando Pisa y le pareció indignante que ella, que era una artista tan famosa y todo, había elegido a este hombre, y la amenazó incluso de manera velada de que iba a perder todo lo que ella con tanto esfuerzo había buscado, pero ella no le hace caso. Y ella le manda la carta a Felipe II pidiendo permiso para casarse, pero se casa antes. Entonces, digamos que él le dice que no le parece, porque él no es tampoco o sea, por haber sido dama de la reina se tenía que casar con alguien de los dominios españoles, y este señor no le parece. Entonces ella le contesta como, lo siento, pero el matrimonio ya se consumó, entonces ya estuvo. Entonces el rey le dice, basta, bueno, y le deja la pensión. O sea, él la quiere mucho y sigue. Entonces, pero que vivan en un sitio que sea de España, digamos, si se van a Génova, que él es genovés, Horacio Lomelino, pero Génova dependía de España, entonces era como, no era España, pero era socio comercial, entonces estaba bien. En la época genovesa no dejó de pintar. En la época siciliana, que no les conté, no tenemos ni una obra, solo la última. Dicen que daba clases porque ella necesitaba sostenerse de alguna manera, porque Felipe II le va a dar la pensión después. O sea, él mandó la dote, pero no tenía una mensualidad, ella tenía que ayudar al sostenimiento de su casa. Entonces, en esta época hay varias obras religiosas. Por ejemplo, esta fue para la emperatriz María de Austria. Pasa a visitarla. Ella es la mamá de la nueva reina, o sea, la hermana de Felipe II, mamá de Ana de Austria. O sea, cuando hacían viajes por Italia, la visitaban a ella. Entonces ella la visita y ella le hace este regalo, y ahí ya tiene la firma de Sofonisba Lomelina Anguissola. ¿Se acuerdan que al principio vimos una de la reina que se firma? No sé si lo hizo de memoria, pero es de esta época.
Por ejemplo, esta obra es de las últimas atribuciones. Ahorita preparando esta charla encontré que habían atribuido. Lo bonito es que es un artista que, como la están sacando a la luz, todavía está en investigación. Ya en este momento hay atribuidas 50 obras, pero deben haber más. Y entonces esta es de las últimas atribuciones. Hubo una subasta hace relativamente poco, iba a salir en 3,000 euros. Y cuando se supo que era de ella, salió en 23,000 euros. Entonces ya se está como revalorizando, y incluso esta la compraron en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fíjense la diferencia con los retratos. Digamos que en las obras religiosas las figuras son mucho más genéricas, ¿no? En el retrato ella nos muestra casi que la psicología del personaje. Entonces tiene muchas obras religiosas de esta época, pero pues realmente en cuanto a calidad los retratos son muy superiores, ¿no? Está esta obra que seguro muchos la han visto, La Dama del Armiño, que durante años estuvo atribuida al Greco. Resulta que la infanta Catalina Micaela, que se casó con el duque Carlos Manuel de Saboya en el viaje pues para instalarse en su nueva patria, hizo escala en Génova y fue a visitarla a ella, porque acuérdense, ella es de las infantas que cuidó, y ella le hace un retrato, que ese retrato no se sabe dónde está. Entonces, analizando María Cuche, la historiadora que les conté al principio, en los 80, dijo que este era el retrato que Sofonisba hizo. Entonces, estuvo atribuido a Sofonisba Anguissola. Además, cuando se hacen los estudios de pigmento y de un montón de cosas, se ve que no pudo haber sido del Greco. Pero en 2019, cuando ya se pudo analizar el rollo de la tela, se dijo que no podía ser de Sofonisba, sino que era de Coello, porque hay un cuadro de Coello de la misma tela y el mismo rollo con el que se hizo este. Entonces, hoy en día está atribuido desde el 2019 a Coello, pero hay quienes dicen que es de Sofonisba. Pues no sé si se pudo haber llevado la tela, no sé, pero en fin, esta es una de las atribuciones. Por ejemplo, esta es la otra infanta. Esta es Isabel Clara Eugenia, también la visita, también le hace un retrato, no lo termina, se lo manda después, y ese está en la Embajada de España en Francia, que es propiedad del Museo del Prado, y es de las que identificó María Cuche. Vemos este rostro comparado con la misma princesa pintada por Coello, se parecen mucho, y es como les digo que un artista se nutría del otro. O sea, ella no estaba en competencia con los retratistas de la corte, sino que se complementaban bastante. Bueno, entonces ella, su casa era un sitio de ilustres encuentros, no solo como vimos las princesas, sino que artistas locales y gente venida de lejos llegaba a su casa para debatir con ella en el ámbito del arte. Ella residió en Génova y digamos que mantuvo los privilegios de los contactos de la corte. Aquí tenemos un autorretrato en 1605. No tengo idea de quién es el bebé, y no lo encontré, pero bueno. Y en 1615 Horacio tenía 70 años y Artemisia tenía 85, y él se retira de ser marinero y se van a vivir a Palermo, donde él fue centrando sus negocios. Ella vivió muy bien porque tenía la dote del rey y Horacio tenía buen dinero, entonces se fueron a retirar a sus negocios. Se intuye que estaba bastante bien de salud para tener 85 años y hacer semejante viaje, y va a recibir, estando ya en Palermo, la visita de Anton van Dyck, que es alumno de Rubens. Este es Rubens, cuando estuvo en la corte, copia este cuadro que es el que le mandan al Papa, ¿verdad? Y el mismo Rubens le habla a sus alumnos, porque Van Dyck es su alumno de su taller, y le dice, ya que vas a Italia, pues porque era el viaje a Italia que hacen todos los artistas como formación, ya que vas a Italia, ve y visita a esta señora que de verdad vale la pena y no sé qué. Entonces él la visita. Entonces existen todas las anotaciones de viaje que él hace, hablando de ella, y hace un boceto.
Ahí hay una fecha, porque ahí parece, más adelante se los pongo grande, pero en el texto parece como que él la hubiera visitado en el 29, pero se cree que fue el 24 porque fue un año antes de fallecer, que fue el 25. Entonces, con las fechas hay un poquito de problema, porque incluso no se sabe exactamente cuándo nació, porque las mujeres las bautizaban, pero los papás, como era mujer, no se tomaban ni siquiera el trabajo de registrarlas. Entonces, no, las edades de ella las sabemos por eventos concretos y se calcula, pero sí la visitó, sí la visita y hace un retrato de ella ya cuando regresa, y en sus textos dice: retrato de la señora Sofonisba, pintora, hecho del natural en Palermo. Ahí es donde dice en el año de 1629, el 12 de julio, la edad de ella de 96, tendiendo aún la memoria, el cerebro muy despierto, educadísima, aunque a causa de la vejez le faltaba la vista. Tenía, a pesar de ello, el gusto de ponerse los cuadros delante pegado a la nariz, la pintura, y distinguía algo y tenía el placer en ello. Haciendo su retrato me dio diversos consejos de que no tomara la luz de demasiado alto, porque las sombras remarcarían las arrugas de la vejez, y muchos otros buenos consejos, y además me contó parte de su vida, por lo que se conoce que era pintora del natural milagrosa, y la mayor pena que tenía era que por la falta de vista y ya no podía pintar, aunque seguía teniendo todavía la mano firme sin ningún temblor. Entonces ahí está el texto donde pareciera un 29, pero puede ser un 24, ¿verdad? De la palabra de abajo y sean 4. En fin, ahí está el texto. Entonces ya se muere en el 25, la iglesia donde tenemos su lápida, y con el centenario de su nacimiento, su marido, que era mucho más joven, manda poner este texto tan lindo en la lápida: a la esposa Sofonisba, de la noble casa de Anguissola, situada entre las mujeres ilustres por la belleza y las extraordinarias dotes de naturaleza, y tan notable en retratar las imágenes humanas que nadie de su tiempo pudo compararse a ella. Horacio Lomelino, afectado por una profunda tristeza, dedica este último signo de honor pequeño para tal mujer, pero el mayor para el común de los mortales. 1632. Se cree que fue con el centenario de su nacimiento, por eso se cree que sí nació en 1632. Bueno, entonces, pues ella, una de las primeras pinturas, como vimos, que tuvo reconocimiento internacional, inspiró a otras mujeres a seguir sus pasos, pero a medida que el tiempo pasó, su recuerdo se fue difuminando en el tiempo, la autoría de sus obras cayó en el olvido, no así la obra, porque fue aplaudida en palacios. Vemos el retrato de Isabel de Valois, el de Felipe II es el que pasó a la historia. En la actualidad, pues ya se ha recuperado el lugar que merecía, se le está devolviendo su autoría, se sigue en investigación. Como les digo, yo más o menos tenía esto investigado, pero ahorita buscando encontré nuevas atribuciones y nuevos cambios. Según yo, la dama del Armiño todavía era de ella y resultó que ya no. Entonces, está en constante investigación. Ya les conté pues que el Museo del Prado hizo esta exposición, que es la primera, pero en el Museo del Prado solo hay 4 obras de ella, que es el del poeta Cremonés, este de Isabel de Valois, y estos 2 son los únicos que posee el Museo del Prado. Y pues las historiadores del Museo del Prado y los que están a favor dicen que, pues, que ojalá se logran conseguir más, porque ella estuvo dentro de la corte de España, ¿verdad? Entonces, en los museos son muy poquitas las obras que hay de mujeres, pero es algo que poco a poco está cambiando y nos abre las puertas a las mujeres artistas. Terminamos.